Buenas tardes. Vamos a hacer ejercicios del Resnick ya que no hay preguntas. Entonces, a Telegram les pasé algunos ejercicios. Les recuerdo que estos ya están en Google Drive por cualquier cosa. Vamos a hacer el que hice el número 6. Dice así, un cubo de hielo de 12.6 gramos a menos 10 grados Celsius se pone en un lago cuya temperatura es de más 15 grados Celsius. Calcula el cambio de entropía del sistema cuando el cubo logra el equilibrio térmico con el lago. Sugerencia, afectará el cubo de hielo a la temperatura del lago. Muy bien, hagamos un dibujo para ilustrar la situación. Acá está el lago. El lago es extremadamente grande y lo que tenemos aquí es un cubito de hielo. El cubito de hielo es bastante pequeño comparado con toda la masa del lago. Si nosotros agarramos y ponemos este cubo de hielo a menos 10 grados Celsius y lo echamos al lago, el lago que va a estar aunque sea más 15 grados Celsius, que es de hecho una temperatura bastante baja, el lago no se va a enfriar. Jamás el lago va ni siquiera a cambiar esos 15 grados Celsius en total. Si ustedes ponen un termómetro en todo momento a este lago y suponemos que el medio ambiente no está cambiando drásticamente, lo único que veremos es de que el cubo de hielo se va a derretir. El lago como tal no se va a derretir. Entonces, tomando esto en cuenta, el lago no va a cambiar su temperatura, pero el cubo de hielo sí, y de hecho el cubo de hielo va a derretirse y va a llegar hasta 15 grados Celsius. Entonces, eso es lo que nos va a dar la pista para calcular el cambio de entropía de todo el sistema. Muy bien. Entonces, empecemos por este lado. Sabemos de que el cubo de hielo va a empezar a absorber energía del lago por medio de calor. Primero está en sólido. Entonces, el cubo de hielo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar su temperatura. Y vamos a calcular el calor que absorbe total este hielo. Este calor va a llegar, bueno, la suma de calores o el calor neto va a ser una parte para llevar del hielo desde 0 grados, desde menos 10 grados hasta 0 grados. Otra parte para fusión del hielo. Y otra parte para llevar la masa que teníamos, o sea, el masa de agua, y llegar desde 0 grados hasta 15 grados Celsius. Entonces, esa va a ser la idea. Al final, ¿qué vamos a hacer? Usaremos esta información para calcular el cambio de entropía. ¿Por qué? Porque recordemos que el cambio de entropía va a ser igual a la integral desde el punto inicial hasta el punto final de Q reversible entre, entre la temperatura. Muy bien, entonces esta integral se va a partir en tres partes. La integral cuando estamos en el punto inicial, entonces vamos a llamar así. El punto inicial es el punto de los menos 10 grados. El punto final de este pedacito de integral, o sea, vamos a tener tres integrales acá. El punto inicial es cuando estamos a menos 10 grados Celsius. El punto final de este lado es cuando T es igual a 0 grados Celsius. Hay que tener mucho cuidado si la fórmula nos va a permitir usar Kelvin o Celsius. Solamente cuando vaya a aparecer delta T podemos usar Kelvin o Celsius. Al final, en realidad, esto lo voy a tener que pasar a algunas de estas a Kelvin y otras las puedo dejar en Celsius y van a quedar a delta T en algún momento.
No, mentira, en este no van a quedar delta T. Hay que pasarlos a Kelvin siempre. Ok. Esta, recordemos que T es constante. Igual a 0 grados. ¿Por qué? Porque la parte de fusión, la temperatura no va a cambiar. Y esta otra, ya la temperatura, una vez que se derritió el último gramo de hielo, la temperatura inicial va a ser los 0 grados Celsius, que los voy a tener que pasar después a Kelvin, hasta los 15 grados Celsius. Muy bien, este sería el cambio de entropía para el cubo de hielo. El cambio de entropía para el lago en realidad es bastante minúsculo, prácticamente indetectable. Entonces, no hay necesidad de calcular el cambio de entropía para el lago. ¿Por qué? Porque no está diciendo todo el sistema. Pero para el lago es demasiado grande y agregarle un poquitito de masa, aunque sacamos cambiando la entropía, realmente es minúsculo este cambio de entropía. Entonces, al haber agregado este cubito de hielo y la masa del lago es demasiado grande, el lago no va a cambiar de temperatura. El único cambio de entropía apreciable va a ser el cambio de entropía del cubo de hielo. Ok. Entonces recordamos, aquí esta parte era de Q entre T. Esto hay que cambiarlo a Kelvin. Entonces, recordamos, nada más es de sumar 273.15. Esto sería 263.15 Kelvin. Eso sería 273.15 Kelvin. Esto sería 273.15 Kelvin. Esta es la misma historia. Y este sería 288.15 Kelvin. Muy bien, ¿qué es lo que pasaba entonces cuando teníamos este de Q? Los que son solamente cambio de temperatura, dQ es muy fácil de ponerlo. El C que tenemos en el momento por la masa del cubo de hielo por el de T. Este vale para la primera y para la última integral, pero la integral de en medio es una integral que tiene temperatura constante. Así que este de Q no nos sirve. Eso no implica que no hubo absorción de calor, porque sí lo hubo. Entonces, si recordábamos que el calor que está absorbiendo va a depender de la masa y de una constante que llamamos calor de latente, entonces vamos a cambiarlo L de M. Y esto va a ir desde la masa igual a 0 hasta la masa total del cubo. Según el problema, vamos a ver, dame un segundo. Según el problema dice que son 12.6 gramos. Lo ponemos 12.6 por 10 a la menos 3 kilogramos. Muy importante, sistema internacional. Lo único es empezar a buscar el calor específico del agua, el calor específico del hielo y el calor latente de fusión del agua. Bueno, entre cantidades conocidas, el C del agua líquida, $4,186 joules sobre kilogramo Kelvin. El calor latente de fusión, si mi memoria no falla, es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Voy a verificar este dato en un segundo. El calor específico del hielo es de hecho menor, pero eso sí lo tengo que buscar. Deme un segundo. Voy a ponerle hielo.
Igual voy a verificar el dato del calor latente de fusión del agua. Pero si mi memoria no falla, es ese. Vamos a ver. Calor latente de fusión del agua dice que es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Perfecto. Y el del hielo, perdón, el calor específico del hielo aproximadamente 2090 según el Serway. Puede que cambie un poco porque este es el calor específico del hielo a 5 grados Celsius. Pero va a permanecer relativamente constante. Joule sobre kilogramo, Kelvin. Ok. Esto según el Serway. Puede que si buscan el SNCC dé ligeramente diferente alguno de estos valores, pero por muy poquito. Entonces con esto ya lo podemos continuar. Bueno, terminamos la integral de acá. Bueno, todos estos iban a llevar un dq entre t, dq entre t. Entonces hagamos la primera integral, que es la integral desde 263.15 a 273.15. La masa del hielo por el C del hielo por el de T entre T. Esta integral es bastante sencilla. La masa del hielo, el C del hielo, por logaritmo natural de T final entre T inicial, que son T final 273.15, T inicial 263.15. Según el libro, la masa del hielo era 12.6 por 10 a la menos 3 kilogramos. Es muy importante dejarlo todo en el sistema internacional. Entonces, 12.6 por 10 a la menos 3 por 2090 por logaritmo natural de 273.15 entre 263.15 y según mi calculadora da 0.982. Joule sobre Kelvin. Ajá. Ese fue el cambio de entropía para llevar el hielo desde los menos 10 grados hasta los 0 grados. Similarmente, la tercera integral da algo parecido. La tercera integral, solamente que esta iba de 273.15 a 288.15 Kelvin. La masa del hielo, pero esta es el C del agua líquida. Voy a poner nada más H2O de T entre T. Masa del hielo, C del agua líquida, que es lo único que cambió. Logaritmo natural de la T final nueva entre la T inicial. Pero esas T final y T inicial son estos dos límites de integración. Vamos a ver cuánto da. Según mi cálculo, dice que da 2.
2.20 redondeado. 2.820 Joule sobre Kelvin. Ahora muy bien, nos queda la segunda integral, que era diferente a la primera y la tercera. La segunda integral era la integral para una t constante. Esto sería L de m entre t. L y t son constantes. La t era 273.15. Tiene que abarcar toda la masa porque se está derritiendo todo el hielo. Entonces tiene que ir desde 0 hasta 12.6 por 10 a la menos 3 kilogramos. L entre t por la masa del hielo. Entonces esto da 3.33 por 10 a la 5 por 12.6 por 10 a la menos 3 dividido entre 273.15. Esto da 15.36 Joule sobre Kelvin. El cambio de entropía total del sistema, bueno, el cambio de entropía del cubo de hielo, que es prácticamente el cambio de entropía de todo el sistema, debería ser igual a la suma de todos estos. Entonces esto sería 0.982 más 2.82 más 15.360. Esto es igual a 19.162 Joule sobre Kelvin. Esto estaba sencillo. Simplemente hay que llevar un poco de orden a la hora de hacer las cosas. Entonces, en resumen, recordábamos que el calor que estaba pasando tenía que llegar a ser primero desde menos 10 hasta 0, luego el calor para fusionar el hielo y de nuevo para llegar a derretir para llevar el agua derretida desde 0 hasta 15 grados. Para pasarlo a la entropía, entonces tenemos que hacer las integrales de cada uno de los cambios de entropía. Y solo sumar el puro final, el cambio de entropía total del sistema, que son 19.162 Joule sobre Kelvin. Y el secreto de todo era pensar que el lago era una fuente tan grande que no va a cambiar su entropía, comparado con el hielo. Ok, quiero hacer el 4. El 4. Podríamos intentar también el 3, pero el 3 no le tomé foto a la primera parte. Voy a intentar el 4. Quería hacer este de entropía antes de hacer los de motores y de ciclos. Vamos a ver. El 4 nos muestra el siguiente ciclo. Un diagrama PV. De un proceso isotérmico primero, en un punto 1 a un punto 2. Un proceso isocórico o isovolumétrico de 2 a 3. Y un proceso adiabático de 3 a 1.
Nos dice que sí. Se hace que un mol de gas diatómico ideal recorra el ciclo que se muestra en el diagrama PV de la figura 24-23, donde V2 es igual a 3 veces V1. Eso es muy importante. Aquí está V1, aquí está V2. Aquí tenemos P1, aquí tenemos, digamos, P2 y tenemos, digamos, P3. Se dice que V2 es 3 veces V1. En función de P1, V1 y T1, variables independientes P1, V1, T1 y R, solamente determine A, P2, P3, T3, trabajo, calor, cambio de energía interna, cambio de entropía en los 3 procesos. Ok, solo nos permiten dar la respuesta en estos cuatro términos. Ok, sabemos que también tenemos un mol de gas ideal diatómico. Entonces, hay que calcular P2, P3, T3. Sí, no hay que calcular V2 porque, V3 porque es la misma que V2, por ser un proceso isocórico. Muy bien. Entonces empezamos. Nos piden primero P2. P2 es demasiado sencillo encontrarlo. P2 por V2 es igual a NR por T2, digamos. Pero T2 es igual a la T1. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso isotérmico. Como no hay fuga de gas, entonces el número de moles también es constante a lo largo del ciclo. Esto tiene que ser igual entonces a P1 por V1. Ahora muy bien. P2 por V2. El V2 era 3 veces V1. Es igual a P1, V1. Se cancela el V1. Y nos dice que P2 es P1 tercios. La tercera parte de P1. Ahora muy bien. Toca para P3. Pasa por un proceso isocórico. Por lo tanto, el volumen permanece constante. Entonces sabemos que de gas ideal de P2, perdón, voy a hacer así. V2 es igual a NRT2 entre P2 es el mismo volumen de 3. Por lo tanto, es igual a NRT3 entre P3. NR y NR se cancelan. No puedo cancelar el T. Esto implica que T2 entre P2 es igual a T3 entre P3. Ahora muy bien, T2 lo tengo, porque T2 es igual a T1. Pero T3 no lo tengo. Y esto es una incógnita que tenemos que ver cómo la resolvemos. Así que de momento vamos a tener en stand-by esta pregunta. Bueno, esta parte de la pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tengo T3. Pero volvamos a estudiar acá. P3 por V3 es igual a NR T3. Por cualquier cosa, por si lo ocupamos. Entonces recordemos que V3 es igual que V2 y V2 es 3 veces V1. 3 veces V1
por P3 es igual a NR T3. Muy bien. Si nosotros despejamos esto, tres veces V1 es igual a NR T3 entre P3. Así que de momento, esto es solamente por si lo ocupamos después. En realidad no es necesario, pero es por si lo llegáramos a ocupar. ¿Qué información tenemos? De momento tenemos que T2 entre P2 es igual a T3 entre P3, pero T2 es igual a T1. Así que este lado es conocido, el lado izquierdo, pero el lado derecho, ninguna de las dos es conocida. No nos dice qué tanto se comprime, qué tanto aumentó de presión o qué tanto aumentó de temperatura o disminuyó de temperatura. En realidad esta disminuye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el otro proceso. El otro proceso es el proceso adiabático. Del proceso adiabático, que está yendo de 3 a 1, entonces puedo tener una ecuación de conservación. Yo sé que P3 por V3 a la gamma es igual a P1 por V1 a la gamma. Ahora muy bien, V3 es igual a 3 veces V1. Y la gamma es lo que hay que identificar. Es un gas diatómico. Recordemos que es gamma es Cp entre Cv. Entonces esto es igual a 7 medios de R entre 5 medios de R. Esto es igual a 7 quintos. Esto nos queda P3 por 3 veces V1 a la gamma es igual a P1 V1 a la gamma. El V1 se puede cancelar. Por lo tanto, P3, que ya tenemos esto, es igual a P1 entre 3 a la gamma. O sea, 3 a la 5 a la 7 quintos. Nada más es de encontrar este factor. 1 entre 3 a la 7 quintos. Esto es aproximadamente 0.215. Ok, ya tenemos P3. Ya lo podemos despejar perfectamente T3 de este lado de la ecuación sin ningún problema. Entonces, T3 es igual a T2 por P3 entre P1. Pero T2 es igual a T1. Y P3 es igual a P1 entre 3 a la gamma. Se cancela el P1 y solamente queda T1 entre 3 a la gamma. O sea, solamente queda que T3 es igual a 0.215 T1. Ok, ya tenemos lo que pedían. Teníamos V1, V2, V3, P1, P2 y P3.
T1, T2 y T3. En términos de P1, V1, T1 y R. En realidad aquí todavía la R no nos va a influir. Nos va a influir para la hora de sacar el trabajo, el calor entrante o saliente, el cambio de energía interna y el cambio de entropía. Esta sí voy a hacer una tabla. Tal vez debía haber hecho una tabla para la parte anterior para llevar un poco más de orden, pero estaba muy sencillo para sacarlo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a sacar el calor. Unidades de joules. Vamos a sacar, el trabajo. Aquí vamos a sacar el calor. También unidades de joules. El cambio de energía interna para cada proceso. También en joules. Y por último, el cambio de entropía. Joule sobre Kelvin. Ya que tenemos todas las respuestas en términos de V1, V2, V1, P1 y T1, esperaríamos que estos también tuvieran la misma estructura. Entonces vamos a ver. De 1 a 2, ese es un proceso isotérmico. Llenemos rápidamente esto. Procesos isotérmicos se caracterizan por cambio de temperatura igual a 0, pero también se caracterizan por cambio de energía interna igual a 0. De 2 a 3, este es un proceso isocórico. Los procesos isocóricos tienen volumen constante. Por lo tanto, no hay trabajo, 0. Por último, nos queda el proceso de 3 a 1. Este es un proceso adiabático. Los procesos adiabáticos se caracterizan por entrada de calor o salida de calor igual a 0. Pero además, como esta es una entrada de calor reversible, no irreversible, recuerden que estaban dos, el adiabático y el adiabático libre. Cuando es libre, no se puede ni siquiera graficar, solo el punto inicial y el punto final se pueden graficar. Cualquier punto intermedio está mal definido. Entonces, como esto es un cambio de calor reversible, ¿por qué? Porque nosotros podemos darle vuelta al ciclo y tener simplemente signos aquí invertidos. Podemos tener este igual a 0. El cambio de entropía va a ir con el calor igual a 0. Recuerden que en el adiabático libre no se puede invertir eso. Por lo tanto, sí había un cambio de entropía diferente de 0 en el adiabático libre. En este no. Ahora, muy bien. Empecemos a llenar esto. De 1 a 2. Este es un proceso isotérmico. Recordemos, trabajo es igual a menos la integral del punto inicial al punto final. O sea, en este caso, ir del punto 1 al punto 2 de P de V. P no es constante, así que hay que cambiarlo por algo. Menos la integral del punto 1 al punto 2 de NR T entre V, TV. Esto es la integral de un logaritmo. ¿Por qué? Porque n es constante, r es constante, t es constante. De hecho, n es igual a 1. Esto sería menos la integral de r por T1, ya que la temperatura es T1, logaritmo natural de V2 entre V1. Ok, entonces, ya esto está en términos de casi todo lo que queremos. Esto es igual a menos
R T1 logaritmo natural, tenemos el detalle que aquí hay un V2, pero V2 es 3 veces V1. Es igual a menos RT1 logaritmo natural de 3. Comprobemos. R es positivo, T1, las temperaturas en Kelvin siempre son positivas. Y logaritmo de 3, 3 es mayor que la base del logaritmo. Entonces, esto es positivo también, pero el menos que está por enfrente lo cambia todo a negativo. ¿Funciona eso? Pues sí, porque recuerden, en expansión el trabajo es negativo. Ok, entonces ya tenemos esta primera parte. Menos RT1, logaritmo natural de 3. Ahora muy bien, toca el calor, pero el calor es demasiado sencillo. Cambia entropía, cambio de energía interna. Ya habíamos dicho que es 0. Es igual al calor más el trabajo, que va del proceso 1 al proceso 2. Al proceso 1 al proceso 2. Por lo tanto, el calor es igual a menos el trabajo. Por lo tanto, nada más es de quitar el signo menos. Ahora nos toca el cambio de entropía. Muy bien. El cambio de entropía para un proceso isotérmico ya teníamos la fórmula, pero por cualquier cosa la voy a volver a sacar. Desde el punto 1 hasta el punto 2 de QR entre T. T es constante, va a ser la T1, pero el de Q tenemos que ver cómo lo cambiamos. El de Q lo agarramos desde el trabajo. Eso es igual a la integral del punto 1 al punto 2 de menos dW entre T. Ya que el gran energía interna es 0, lo agarramos de ahí. Esto es la integral de T1. Esto es igual a menos 1 entre T. La integral de 1 a 2 del trabajo que va de ese lado. Esto es igual a menos 1 entre T1 por el trabajo del punto 1 al punto 2. Pero eso ya lo tenemos. Esto es igual a menos 1 entre T1 por menos, si nos fijamos acá, RT1 logaritmo natural de 3. Se está expandiendo, por lo tanto está aumentando el número de posibles posiciones donde van a estar las moléculas del gas. Por lo tanto, está aumentando la entropía. Por eso nosotros usamos esta convención. Nos elimina un montón de problemas a la hora de calcular la entropía. La entropía va a llegar con el signo correcto. Otros libros hay que hacerle el arreglo con el signo para que la entropía de bien, a pesar de que ganan a la hora de sacar calores y cosas así, muy fácilmente, a la hora de sacar entropía es donde ese signo, esa otra convención de signos es un poquito más fea. Tampoco es que es imposible, porque en realidad es exactamente hacer lo mismo. R logaritmo natural de 3. R tiene las mismas unidades de la entropía, así que no hay que preocuparnos.
Estamos casi listos con este. Sí, ahora nos toca de 2 a 3. Ok, de 2 a 3. Perdón, sí, de 2 a 3. Este es un proceso isocórico. Ya les había dicho, trabajo igual a 0. Es lo mismo también que el cambio de volumen. Muy bien. Para el proceso isocórico, el calor va a ser igual al cambio de energía interna. Y todo esto va a ser igual a el número de moles por el calor específico molar a volumen constante del gas ideal diatómico por el cambio de temperatura, delta T. Ahora muy bien, veamos a ver qué podemos hacer con esto. N es igual a 1. 1 por CV del proceso diatómico es 5 medios. La T, bueno, la T2 es lo que estoy buscando. Acá está. 0.1215. Por el cambio de temperatura. El delta T sería T2 menos T1. Lo podemos dejar expresado en forma algebraica, lo podemos sacar rápidamente. 5 medios de R por 0.215 de T1 menos T1. Ahora muy bien, ¿qué nos queda? O podemos haberlo puesto en términos de gamma. Lo voy a dejar todo expresado numéricamente. 5 medios de R por, bueno, esto va a salir un negativo, 0.785 de T1. Eso es igual entonces por 5 medios a menos 1.9625 de RT1. Ok. Eso sería el calor para este proceso. El cambio de entropía para este proceso. Y también eso sería también equivalente al cambio de energía interna. Ahora vamos con el cambio de entropía. Entonces la integral de Q entre T del punto 2 al punto 3. Esto es igual a la integral del punto 2 al punto 3 de N CV dt entre T. N era igual a 1. CV es 5 medios de R. Logaritmo natural de T2 T3 entre T2.
Pero T2 es igual a T1. Y T3 ya sabíamos que era 1 sobre gamma. Voy a dejar expresado esto en términos de 1 sobre gamma. De momento me voy a regresar a CV. CV, logaritmo natural de T1 a la 3 entre gamma por T1. Cancelo y cancelo. Esto es igual a CV, logaritmo natural de 3 a la menos gamma. Por propiedades del logaritmo, el gamma sale menos CV gamma logaritmo natural de 3. Si nos fijamos bien en esto, el gamma era CP entre CV. Es igual a menos CV por CP entre CV logaritmo natural de 3. Esto es igual a menos CP logaritmo natural de 3. Esto es igual a menos 7 quintos de R logaritmo natural de 3. Voy a dejar esta expresada numéricamente, pero se puede dejar ya de esta manera. Ustedes se tienen que fijar en la respuesta del libro. 7/10, perdón. Se tienen que fijar en la respuesta del libro, del quiz, dependiendo de la situación que tengan. Ok, dice que esto es menos 3.845 R. Entonces, esta va a ser la idea para calcular esta clase de problemas. Entonces, vamos a ver. Dice que el calor era menos 1.9625 RT1. Acá mi energía interna es la misma cosa, 1.9625 RT1. Y la otra era menos 3.845 R. Este dio negativo por una razón. Estamos yendo de una alta temperatura a una baja temperatura. Recordemos que las altas temperaturas tienen sus isotermas de este lado. Mientras más externo, mejor. Las bajas temperaturas, sus isotermas, son de esta forma. Van a ir más abajito, más pegados a los ejes. Y las adiabáticas van de isoterma a isoterma. Ok. Queda el trabajo de 3/1. El trabajo hay dos formas de calcularlo. Con la fórmula grande del libro o si conocemos los puntos de temperatura, podemos usar otra fórmula diferente. 3/1. Primera forma, la fórmula grande. La fórmula grande, veamos a ver cuánto era. Era 1 sobre 1 menos gamma. Perdón, gamma menos 1 por P final, V final, menos P inicial, V inicial. En realidad esto se puede sacar fácilmente. La segunda forma, que es, a mi parecer, un poco más fácil, usar la primera ley de la termodinámica.
cambio de energía interna del proceso 1 al proceso 3 es igual al trabajo del proceso 1 al proceso 3 más el calor absorbido del proceso 1 al proceso 3. Pero el calor absorbido en este proceso es cero, ya que es un proceso diabático. Trabajo es igual al cambio de energía interna. Y el cambio de energía interna siempre tenemos una expresión para él. Perdón, del proceso 3 al proceso, el punto 3 al punto 1. Aquí yo lo dibujé mal. Del 3 a 1 ya tenemos una expresión. Siempre el cambio de energía interna tiene que ser igual a NCV por delta T. N es igual a 1, porque lo dice el problema. CV ya lo tenemos, es un gas diatómico, es 5 medios de R. Y delta T, pues sí tenemos el cambio de temperatura. 5 medios de R por 0.215 T1 menos T1. No, mentira, eso es al revés. Porque esto está yendo el final de T1 menos 0.215 T1. Numéricamente, esto es igual a 5 medios por 1 menos 0.215 a la misma expresión que teníamos antes, sí es cierto. 1.9625 RT1. Anotémoslo de una vez en la tabla. 1.9625 RT1. Cambio de energía interna. 1.9625 RT1. Vemos que se cancela perfectamente el cambio de energía interna y en un ciclo completo nos daría 0. Y ya tenemos todo lo necesario. Por continuar, hagamos algo extra. Identificar las entradas de energía y el trabajo máquina. El trabajo máquina, recuerden que es la suma de trabajos en valor absoluto. O sea, el valor absoluto de la suma de trabajos, la parte positiva en la parte negativa más la parte positiva. Disculpen un momento. Ok, vamos a continuar. Nada más una cosa, había un error durante el momento de la pausa. Aquí, en la T3. T3 está con la ecuación para P2, entonces aquí en el denominador iba P2. Es el único detalle que había que corregir. Entonces, acá va P2 en lugar de P1. Y aquí entonces tendría que haber un factor diferente, porque P2 estaba dado por otra ecuación. Vamos a ver cuánto daba P2. P2 era P1 tercios. Esto quedaría de esta manera. Por lo tanto, acá la temperatura 3 no daba con el mismo factor de la presión anterior, daba ligeramente diferente. Vamos a ver cuánto da. 1 por 3 a la gamma y gamma es 7 quintos. Da 0.644.
Esto solamente va a afectar el proceso que involucre de 3 a 1. Sí, proceso de 3 a 1. Vamos a ver. De 2 a 3. Ah, no, del de 2 a 3 también. No, era solamente el proceso de 3 a 1 porque es el único que lleva la temperatura 3. De 2 a 3. Ah, no, ese también se ve afectado. De 2 a 3. Tenemos que hay que usar los cambios de temperatura. Entonces, la temperatura 3, que sería la que va acá, menos la temperatura 2. Esto sería 0.644 de la temperatura 1. La voy a sacar de una vez a factor común. Menos T2. Pero T2 es exactamente igual a T1, ya que era un isoterma. Entonces, esto da 1. 0.356. Teníamos el negativo por fuera. Y multiplicado por 5 medios, dice que da 0.89. Entonces ahorita lo corrijo en la otra pregunta. Aquí hay que corregir también, agregarle esto. Esto daría diferente. Podemos dejarlo una vez entonces en como estaba. Porque al final, bueno, podemos sacar el gamma menos 1. Sí, menos CV gamma menos 1 logaritmo natural de 3. Puede volver a en realidad meter el menos sin ningún problema. 5 medios de R por 1 menos. Ah, bueno, perdón. Le iba a dejar en CV para ver si quedaba en términos de CV. Bonito. Menos CV por 1 menos CP entre CV. Logaritmo natural de 3. Al meter esto dentro de la ecuación, dice que da CV menos CP logaritmo natural de 3. Como está enfriándose, entonces esperamos de verdad que si baje la entropía. Entonces, ¿cómo sé que está enfriando? Porque está pasando de una temperatura alta a una temperatura más baja. 5 medios de R menos 7 medios de R. Pero recordábamos que en realidad la diferencia de CP a CV también era igual a R. Esto en realidad habría 1 de una vez. Logaritmo natural de 3. Entonces, logaritmo natural de 3, 1.0, 1.1. Voy a redondearlo así. Ok. En este otro hay que también hacer el arreglo con la T3.
Este da 0.89. RT1. Ok. Entonces hagamos las correcciones. El trabajo daba igual que la energía interna. Y como conocemos el cambio de temperatura, cambiamos acá. También acá. Ok. Había que cambiar esta otra fila también. Vamos a ver. ¿Cuánto daba? Menos 0.89 RT1. Y el cambio de entropía para el proceso de 2 a 3 tapa. Bueno, menos 1.10. O R logaritmo de 3. Dejémoslo en R logaritmo de 3, negativo. Y veamos lo siguiente. El cambio de entropía total nos da 0, como estaba esperado. El cambio de energía interna da 0, como estaba esperado. El trabajo total tendría que dar negativo. Vamos a ver. 0.89 menos logaritmo natural de 3 es menos 0.21. Pero como queremos el trabajo máquina, le ponemos el valor absoluto de menos 0.20, perdón, 0.21. Y el trabajo máquina da 0.21 RT1. Ok, la entrada de calor solamente se da en este lado. Este sería nuestro Q alto. La salida de calor solo se da en este lado. Este es nuestro Q bajo o Q frío. Si nos fijamos, solo teníamos dos temperaturas importantes. La temperatura del punto 1 y 2, que es la misma, y la temperatura del punto 3. Entonces, la temperatura del punto 1 y 2 es nuestra temperatura alta. La temperatura del punto 3 es la temperatura baja. Entonces, siguiendo este cuadro, la entrada de calor solamente se da por el proceso isotérmico, acá. Entonces, si lo dibujamos, aquí está entrando una parte de QH, toda la parte de QH. Y por aquí está saliendo el Q frío. O el Q al punto frío. Y nuestro trabajo máquina, como siempre, es el área encerrada por esta sección. Entonces, ese sería nuestro trabajo máquina. Tenemos como característica que en un proceso cíclico tenemos cambio de entropía total igual a 0, o sea, la suma de todos los cambios de entropía. La suma de todos los cambios de energía interna nos da 0. También el cambio de entropía total tiene que dar 0 para un ciclo completo. Muy bien. Esa era la corrección que había que hacer. Hagamos otro ejercicio y con esto termino. Vamos a ver.
Hagamos el número 9 de la foto que les pasé. Dice así, un mol de gas monoatómico ideal inicialmente con un volumen de 10 litros y una temperatura de 300 Kelvin, se calienta a volumen constante hasta que alcance una temperatura de 600 Kelvin. Se le permite expandirse isotérmicamente a su presión inicial y por último se comprime isobáricamente, es decir, a presión constante, hasta recobrar su volumen, presión y temperatura originales. A. Calcula la entrada de calor del sistema durante un ciclo. B. ¿Cuánto trabajo neto realiza el gas durante un ciclo? C. ¿Qué eficiencia tiene este ciclo? Ven, estos problemas son bastante completos. Normalmente en cursos normales, presenciales, se les pide que calcule esto y los cambios de entropía para cada punto. Entonces, para el quiz, lo que probablemente se les vaya a pedir es solamente calcular una pequeña parte, pero igual lo mejor es prepararse para poder calcular absolutamente todo lo necesario. El punto original está en el punto A. Esperen, vamos a ver. Un punto inicialmente con un volumen de 10 litros a una temperatura de 300 Kelvin se calienta. Ok, sí, el punto A es el original. El punto A está por acá. Ah, no, perdón. El que estaba viendo era la figura del problema 8. En este problema no nos dan el diagrama de PV. Solamente lo expresan. Entonces dice, un mol de gas monoatómico ideal con un volumen de 10 litros a una temperatura de 300 Kelvin se calienta a volumen constante hasta que alcanza una temperatura de 600 Kelvin. Con razón, sí es muy parecido el diagrama PV de los dos problemas. Entonces dice que a volumen constante se calienta. Pasa para arriba. Aquí está el punto A. Aquí está el punto B. Entonces eso es lo que hay que identificar. Tratar de identificar cómo dibujar ese diagrama PV. Se le permite expandirse isotérmicamente a su presión inicial, o sea, tiene que llegar a un punto que llegue por acá. Sí, los dos diagramas que vienen acá son extremadamente parecidos, solamente que este es isotérmico. El de la figura ese es adiabático, pero es para el problema 8. Dice, y por último se comprime isobáricamente a presión constante, o sea, viene por esta ruta. Sí, ambos diagramas eran prácticamente iguales. Nos dice que el volumen inicial, es el volumen del punto A, son apenas 10 litros y que esa temperatura son 300 Kelvin. Recordamos que no podemos dejar las cosas en litros y atmósferas. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular la energía nos va a dar muchos problemas. Hay que cambiar esos litros a metros cúbicos. Hasta que alcanza una temperatura de 600 Kelvin. O sea, todo esto está a 600 Kelvin. Y ya, porque la parte de abajo es la misma presión original. Y nos pide calcular la entrada de calor del sistema durante un ciclo. Muy bien, tenemos apenas un mol y sabemos que es un gas monoatómico. Por lo tanto, ya sabemos el Cp y el Cv. Cv es igual a 3 medios de R
CP, 5 medios de R. Nos pide la entrada de calor, o sea, el Q-height durante el ciclo. Nos pide el trabajo neto, o sea, el trabajo máquina. Para efectos de lo que pide el libro, este libro pide el trabajo máquina. Y por último, la eficiencia del ciclo. Yo les voy a pedir otra cosa, la eficiencia del ciclo y la eficiencia de Carnot. Verán que son fáciles de calcular y comprobar que la eficiencia del motor de verdad es menor que la eficiencia real, que la eficiencia ideal, o sea, la eficiencia de Carnot. Muy bien. 10 litros, recordábamos, esto es 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y empezamos. Primero nos están pidiendo la entrada de calor. Del punto al punto B está calentando. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una temperatura de 300 a una temperatura de 600. Por lo tanto, aquí hay una entrada de calor. No va a ser toda la entrada de calor del sistema, pero puede haber una entrada de calor. Del punto B al punto C va a tener trabajo negativo. Por lo tanto, por primera ley de la termodinámica, cambio de energía interna igual a trabajo más calor, pero como es un proceso isotérmico, el cambio de energía interna va a ser igual a 0. El trabajo es igual al menos el calor. Por lo tanto, el calor aquí es positivo en este proceso. Aquí hay otra entrada de calor. La suma del calor de AB y la suma del calor de BAC nos dan el calor del foco caliente. O sea, QH nos va a dar para hacer el calor, la entrada de calor de A hasta B más la entrada de calor que se da de B a C. ¿Por qué? Porque esos son los calores que nos van a dar positivos. Del punto C al punto A está enfriando. Por lo tanto, el calor frío, que aunque no lo pide, va a ser igual al calor del punto C al punto A. Igual lo vamos a requerir. Si queremos, por ejemplo, sacar el trabajo máquina, lo podemos sacar fácilmente con esto. Ok. Enfoquémonos en sacar esto y el trabajo máquina, sin tener que sumar los trabajos individuales de cada parte, aunque internamente lo estemos haciendo. Vamos a ver. Desde hasta B es muy fácil ver que no hay trabajo. No me voy a preocupar por eso. Así que lo que me voy a preocupar es nada más el calor de AB. El calor de A hasta B es un proceso isotérmico. Isocórico. NSV delta T. Esto es igual a 1 por 3 medios de R por delta T. 600, temperatura final, menos 300. Esto sería igual a 3 medios por 8.314 por 600 menos 300. Dice que da 3741.3 joules de energía. Puedo hacer esto porque todo está en Kelvin y estoy usando el sistema internacional. Pero si ocupara este amigo de acá, recordemos que tenemos que usar el sistema internacional. Tratemos de evitar litros por atmósferas, a menos de que lo pida el problema en esas unidades. Ok. El calor del proceso BAC es igual a menos el trabajo del proceso BAC. Este sería entonces igual a menos por menos la integral de la presión de V desde el volumen del punto B hasta el volumen del punto C. Cancelo los menos y veo ver qué da. Es la integral del punto B
al punto C de NR por la temperatura del punto B, que esa es una constante, recordemos que es un proceso isotérmico, de V entre V. Esto es constante, 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 fuera de la integral. Esto es igual entonces a NR, la temperatura del punto B, por logaritmo natural de VC entre VB. Como VC es mayor que VB, este logaritmo es mayor que 0. Es mayor que, es positivo al final. Ahora bien, ocupamos el volumen del punto C y el volumen del punto B. Entonces, para eso tenemos que usar la primera ley de la ley de gases ideales y encontrar esos volúmenes en esos lugares. Bueno, entonces, yo sé que el volumen del punto A son 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y la temperatura del punto A son 300 Kelvin. Yo sé que el volumen del punto B es desconocido, pero su temperatura es 600 Kelvin. Lo mismo para el punto C. Ok, entonces, este es un proceso isotérmico. Podemos despejar la temperatura de la ley de gases ideales. Vamos a ver qué nos puede servir de acá. Presión del punto B por volumen del punto B es igual a NR, temperatura del punto B, pero la temperatura del punto B y el número de moles es el mismo en ambos lados. Entonces, esto es igual a presión del punto C, volumen del punto C. El problema es que tampoco conozco las presiones, excepto por lo siguiente. Presión de C es la misma presión de A. Entonces, puedo calcular sin ningún problema la presión del punto C. Vamos a ver. La presión del punto A es igual a NR, temperatura del punto A entre VA. Y es solamente un mol por 8.314 por la temperatura del punto A, que son 300 Kelvin, dividido entre el volumen del punto A, 10 por 10 a la menos 3. Estos son 249 por 10 a la 3 pascales. Recuerden usar sistema internacional, temperatura en Kelvin y volumen en metros cúbicos. Y esta es la misma presión del punto C. Ok. Por el momento, eso es lo que puedo hacer. Ahora, muy bien. ¿De qué me va a servir esto? Me va a servir porque ocupo ahora, ya tengo la presión en un punto. Si tengo la presión en el punto C, puedo encontrar el volumen del punto C sin ningún problema. Bueno, el volumen del punto B es el mismo volumen del punto A. Así que, sí es cierto, es un proceso. Así que puedo encontrar al final toda la información que ocupo. La presión del punto C, la uso para calcular el volumen del punto C.
Y esto nos tiene que dar NR, la temperatura del punto C, que es la misma del punto B, y dentro de la presión del punto C. Vamos a ver, 8.314 por 600 dividido entre 2.49 por 10 a la 5 pascales nos da 20 por 10 a la menos 3. Aproximadamente. Muy bien. Ya tengo la presión del punto B, tengo la presión del punto C, el volumen del punto B y el volumen del punto A y el volumen del C. Entonces puedo calcular ya perfectamente el calor que se está entrando de B a C. Ok. Voy a ponerlo así, VB. Entonces, esto da 8 por 3.14 por, perdón, 8.314 por 600 por logaritmo natural de prácticamente 2. En realidad es un poquito más de 2 porque este es un volumen ligeramente mayor a 20, pero por cifras significativas lo voy a dejar así. La entrada de calor por este lado serían 3.457.7 joules. Por lo tanto, el calor alto tiene que ser igual a 3.741.3 más 3.457.7. 7.199 joules es lo que me da de la entrada de calor para este problema. Ok. Para la salida de calor es entonces el calor que va del proceso C al proceso del punto A al punto C, del punto C al punto A por medio de una isobárica. Ok, requerimos entonces la presión del punto, perdón, lo que ocupamos es el CP de este gas y es un gas monoatómico, NCP por delta T. El delta T ya lo conocemos. Este está pasando de 600 a 300, por lo tanto está enfriando. Nos va a quedar un calor negativo. 1 por 5 medios de R por 300 menos 600. Esto da menos 6.235.5 joules. Muy bien, la razón por la que lo saqué de esta manera es por lo siguiente. A pesar de que no pedían el Q-Cold, la mayoría de veces lo que nosotros hubiéramos hecho es sacar el trabajo, el proceso A hasta B, eso es 0, ya que es un proceso isocórico, del proceso B a C, es un proceso isotérmico, eso tiene que ser menos la integral de P de V,
Y el proceso C hasta A es un proceso isobárico. P es constante, sale fuera de la integral y solo queda menos P por delta V. Y al final sumamos todos esos trabajos y le sacamos el valor absoluto a lo que quede. Ese sería el trabajo máquina. Pero hay una alternativa. Recordando lo siguiente, que hay una entrada de calor y una salida de calor y que la energía se conserva. Entonces, la salida de calor se va por acá y lo que queda es el trabajo que a nosotros nos interesa. Está entrando al sistema 7.199 joules. Está saliendo del sistema 6.235. El trabajo máquina, valor absoluto de QH menos valor absoluto de QC. Entonces, esto va a quedar 7.199 menos 6.235.5. Esto es igual a 963.5 joules. Vean que es muy poquito lo que se aprovecha de trabajo. La eficiencia se calcula de la siguiente manera. Trabajo máquina entre la energía que está entrando al sistema, o sea, valor absoluto de QH. O 1 menos la salida de calor sobre la entrada de calor, todo esto en valor absoluto. Cualquiera de los dos es válido. Voy a escoger la primera, 963.5 dividido entre 7.199. Esto nos da 0.1338. Esa es la eficiencia del sistema. Traducido a porcentaje, o sea, solamente multiplicar por 100, nos da 13.4%, digamos. La eficiencia de Carnot, o sea, la eficiencia de una máquina ideal que trabajara entre los mismos dos depósitos de temperatura, siempre va a ser 1 menos la temperatura baja, o la temperatura del foco bajo, sobre la temperatura del foco alto. O del depósito bajo sobre el depósito alto. Ok, la eficiencia de Carnot entonces da 1 menos 300 sobre 600 y es 50%. 0.5 aproximadamente. Bueno, igual a 50%. Vean que una máquina de Carnot hubiera podido aprovechar mucha más energía, pero igual no aprovecha nunca el 100% de la energía. Eso es lo más importante. Ninguna máquina, ni siquiera la de Carnot, puede aprovechar el 100%. Las máquinas reales siempre tienen que tener E menor a la eficiencia de Carnot. O sea, su eficiencia siempre es menor que la de Carnot. Ok. Lo voy a dejar hasta acá. Y nos vemos en clase. Mucha suerte en el quiz.